Bien, Licenciado, buena tarde. Excelente, perfecto, jóvenes. Bueno, vean, a dar inicio entonces en estos minutos que nos quedan todavía para culminar el tema que dimos inicio el día. Hablamos que el tema que nos correspondía abordar es procesales. Y el día lunes hablamos de los sujetos procesales y nos referimos en primer lugar a licenciado, los sujetos. perdón, ¿Sí? es que no sé si es su sonido o alguien más tiene activo su micrófono porque no se le escucha bien. Es que esto no se le escucha bien, Ingrid. Perdónenme, voy a tratar de mover mi ubicación, perdón. Perdonen, jóvenes, no sé si ella me escuchan mejor o sigue habiendo la misma interferencia. Sí se le Se le escucha escucha claro, mejor, licenciado. licenciado. Ahí sí ya se escucha mejor. Bueno, excelente. Entonces vamos a estar al pendiente. Bien, retomando entonces, les comenté, vimos era el tema que nos correspondía ver y ese día iniciamos abordando los sujetos procesales en sentido material no procesal. Y yo les son sujetos procesales en sentido material no procesal y esto se refiere a que son aquellos que realmente son parte dentro del proceso, los cuales se involucran dentro del litigio, es decir, los que buscan un resultado de la resolución de la controversia. Básicamente hablamos en esta oportunidad el día miércoles que era la coalición de trabajadores, el sindicato y los patronos. Estos son los tres sujetos procesales que se clasifican dentro del sentido material no procesal. En la clase pasada, jóvenes, analizamos en nuestro artículo 377 básicamente lo que es una unión de trabajadores, no la coalición, perdón, que es una unión de trabajadores no sindicalizados que designan tres delegados, ¿sí? Con el propósito de suscribir y presentar al patrono un pliego de peticiones con el objeto de resolver cuestiones susceptibles de provocar una huelga o paro dentro de un lugar de trabajo. Vimos el artículo 377 y del mismo deducimos, se recuerdan ustedes que para conformar una coalición se requiere como mínimo 3 trabajadores. Ese es el mínimo para formar una coalición de trabajadores. Una característica que se me olvidó mencionar ese día y que es de suma importancia, jóvenes, es que de la lectura de ese artículo 377 debemos tener la claridad de que el grupo coaligado puede ser formado únicamente por trabajadores, no así por patronos. Eso tenemos que tenerlo claro. Si ustedes se dan cuenta, dice, cuando en una cuestión hay una controversia susceptible de ser huelga o paro, patronos los habla de manera individual o trabajadores no sindicalizados. De tal manera que vamos a ver que a diferencia del sindicato, que sí pueden haber sindicato de patronos, eh, vamos a encontrar que el grupo coaligado es solo de trabajadores. Me escribe alguien acá que por momentos se corta, me corroboran. Sí, Lick se corta. Sí, tenemos. Miren, Licenciado, se corta. dado que considero que vamos a tener muchos inconvenientes, este tema es muy pequeño. Entonces, hagamos lo siguiente. No vamos a tomar en cuenta este tema que íbamos a ver el día. Bueno, colegas, hay algunos que dicen que sí se escucha bien. ¿Me pueden corroborar si se escucha bien? Puede ser que por la lluvia algunos tengan entrecortado. Licenciado, es que en algunas zonas está lloviendo Perdón, fuerte. al principio sí cortaba un poco, pero ahorita sí ha estado bien el sonido. Y aquí dice Luis Fernando que se escucha bien. Dice, adelante Marco Antonio.
Buenas tardes, Lick, un gusto saludarlos. Sí, como decía la compañera, muy al comienzo, pues tuvo varias interferencias o se cortó su diálogo, pero después se ha ido normalizando. Puede hacer que continúe igual en estos momentos, pero hasta ahorita sí ya iba normal. Ok, perfecto, gracias. Bueno, dado que pues sí hay compañeros que me confirman que no hay ningún inconveniente con el audio, entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces les decía que una característica que ya no vimos en la clase pasada era precisamente que eh, los patronos no pueden formar grupos coaligados. El grupo coaligado es una figura que está reservada exclusivamente para los trabajadores. Y de ahí pues mantenemos las características que vimos la clase pasada en cuanto a que los grupos coaligados son de carácter temporal. Hablábamos que no tienen un reconocimiento legal del Estado, es decir, no tienen personalidad jurídica, como sí lo tienen los sindicatos, y que una vez finalizada la controversia se desintegra la coalición. Y por último vimos que cuando se suscribe un instrumento de normación colectiva entre el grupo coaligado y el patrono, este se denomina convenio colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, acto seguido, el siguiente sujeto procesal que nos corresponde ver es el sindicato, ¿sí? Es el sindicato. Entonces, vamos a ver a nuestro artículo 206 del Código de Trabajo, artículo 206 del Código de Trabajo, y voy a pedir favor que alguien nos pueda dar lectura del artículo 206, si fueran tan amables. Con gusto, licenciado, ahorita. Capítulo único, disposiciones generales, artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos. Ahí dejémoslo, mi estimado Marco, gracias. Muy bien. Dejémoslo por ahí. Entonces, vean, jóvenes, acá creo que el artículo es muy, muy claro. Aparte de que nosotros ya estudiamos hace un año qué es un sindicato, estudiamos los orígenes, la evolución, los requisitos para establecer un sindicato. Hoy, como es parte del programa, tenemos que traerlo entonces a cuenta. Recordamos que el artículo 206 nos da la definición de lo que es un sindicato y dentro de sus características como un sujeto procesal dentro de los conflictos colectivos de carácter económico-social dentro del derecho procesal del trabajo, tenemos que tener la claridad que es uno de estos sujetos que puede reclamar, ¿sí?, los nuevos derechos o la mejora de los derechos existentes. Sus características, la propia definición no la da, jóvenes. El sindicato sí nos establece la ley que puede constituirse por trabajadores, pero además por patronos, ¿sí? Primera diferencia con el grupo coaligado. El sindicato sí, o sea, sí pueden existir sindicatos conformados por patronos. Y además pueden haber sindicatos de profesiones independientes. Se recordarán ustedes, lo han de haber visto hace un año, que existen varios sindicatos, por ejemplo, en algunos municipios de taxistas, existen sindicatos de payaso, etcétera. ¿Sí? Esta particularidad tiene el sindicato que se pueden también aglomerar para la defensa de sus intereses comunes, aún siendo de profesiones independientes. Repito, distinto a lo que es el grupo coaligado. Otra característica del sindicato, como lo acabamos de leer, es que es de carácter permanente. Sí, cuando se forma un sindicato, no nace con un plazo establecido. Se entiende a plazo indefinido, salvo que por causas legales sea disuelto por disolución forzosa, disolución legal o por mutuo acuerdo de sus integrantes. Al ser de carácter permanente, vamos a ver que sus finalidades pueden ser mediatas o inmediatas, ¿sí? Mediatas o inmediatas, que quiere decir que pueden tener metas a mediano
y largo plazo, ¿sí? A mediano y largo plazo, recuérdense que el sindicato no es únicamente para la pelea o planteamiento de conflictos colectivos de carácter económico-social, sino de superación de sus integrantes. Puede ser que den cursos de formación sindical, puede ser que creen, ¿qué les digo yo? Jornadas deportivas para los trabajadores, etcétera. Repito, al ser una institución permanente, tiene finalidades mediatas o inmediatas. A diferencia del grupo coaligado, ¿sí? Esta forma de organización goza de reconocimiento del Estado, ¿sí? Aquí encontramos que los sindicatos sí tienen personalidad jurídica y se encuentran debidamente inscritos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Repito, el grupo coaligado no cuenta con una inscripción en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cosa distinta que pasa con el sindicato. Al ser una asociación permanente que tiene requisitos de estar instituido en un acta constitutiva, que tiene un requisito mínimo de trabajadores y por ser a plazo indefinido, repito, gozan de una inscripción en la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde consta su personalidad jurídica. Y última característica es que si se suscribe un instrumento de normación colectiva entre el sindicato y el patrono, este se va a denominar pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Recuerdan, el grupo coaligado es convenio colectivo de condiciones de trabajo. Con el sindicato el instrumento se va a denominar pacto colectivo de condiciones de trabajo, para que vayamos dominando los términos. Y finalmente, dentro de esta clasificación de los sujetos procesales, en sentido material no procesal, vamos a encontrar al patrón, ¿sí? Al patrón. Si alguien me pudiera apoyar leyendo el artículo 3 del Código de Trabajo, jóvenes, se los voy a agradecer. Muy bien. Artículo 3. Artículo 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales. Perdón, Marco, entonces es el 4, perdón, me falló la memoria. Miremos, es donde está la definición de patrono. Tiene Artículo que ser 4, representantes del patrono. ¿El 2? El 2 es 2, O sea, creo que es, ajá. El 2 es patrono. Perdón. Leamos el 2, por favor. Muy bien. Artículo 2, patrono es toda persona individual Ahí estamos. Ajá. o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Ahí estamos, gracias, Marco. Bueno, entonces, jóvenes, repito, creo que esto es bastante sencillo porque ustedes ya lo vieron en su derecho sustantivo 1. Ya sabemos entonces que el patrono, como nos lo define la ley, es toda persona, sea individual o jurídica. Cuando hablamos de jurídica, puede ser una institución del Estado, una institución autónoma, semiautónoma, descentralizada, etcétera, o una empresa de índole comercial, sociedad anónima, empresa mercantil, etcétera. Y que esta persona va a utilizar los servicios de uno o más trabajadores, es decir, se va a cumplir aquella relación de trabajo que está establecida en el artículo 19, en el que va a emplear la fuerza de trabajo de una persona a cambio de una remuneración. Cabe destacar, jóvenes, que como les mencionaba en el apartado anterior, la ley permite que los patronos sean organizados en sindicatos, ¿sí? La ley permite que puedan existir sindicatos de patronos. Sin embargo, en la práctica esto no se da. Esto no se da. Los patronos suelen ser siempre, básicamente, un 100% de los casos, o un 90%, acudir a los conflictos colectivos de carácter económico-social en calidad de demandados. Son muy pocas las veces que un patrono plantea un conflicto siendo él el interesado. Nos vamos a encontrar, de acuerdo a los ejemplos que siempre les he dado, que son trabajadores, sea grupo coaligado o sindicato, planteándole una negociación al patrono. Entonces,
aunque la ley permite que los patronos se pueden organizar en sindicatos, en la práctica siempre, casi siempre, van a acudir de manera individual a enfrentar el conflicto en calidad de demandado o emplazado al conflicto. En la práctica, como ustedes muy bien saben, los patronos se organizan en organizaciones de carácter civil, en las famosas cámaras. La más famosa quizás el CACIF, la Cámara de la Industria, la Cámara del Agro, la Cámara del Café, creo que se denomina ANACAFE, etcétera. Pero tenemos que tener entonces la claridad que es un sujeto procesal, ¿sí? Siempre hablando en sentido material, no procesal. Entonces, estos tres sujetos procesales, repito, son los que son parte del proceso, se involucran del desarrollo del litigio, porque requieren una petición dentro de la resolución en la controversia. Y no vamos a entrar a abordar este tema, porque esto lo vamos a ver despacio, pero les dejo acá en el chat, les voy a poner aquí en el chat, que ya los sujetos procesales en sentido procesal son las coaliciones, los sindicatos, los patronos, los jueces de trabajo y previsión social, los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de las cortes de apelaciones. Entonces, todos ellos son los que intervienen ya dentro del conflicto, ¿sí? Por eso son sujetos procesales en sentido procesal, es decir, todos los que ya intervienen dentro del conflicto. Pero debemos entender que son sujetos procesales materiales en sentido no procesal aquellos tres que no solo participan dentro del proceso, sino que además requieren una resolución dentro del conflicto, es decir, coaliciones, sindicatos y patronos. ¿Dudas o consultas de este tema, jóvenes? Que creo que está bastante sencillo. ¿Alguna duda o consulta? Creo que está Adelante, bien. mi estimado Luis Obed. Adelante, Luis Obed. Licenciado, ¿qué tal, compañeros? Con una consultita, retrocediendo un poquito, el grupo coalidado, ejemplo, yo podría formar un grupo coalidado con unas personas y después ser parte de otro grupo coalidado. Sí, mi estimado Luis Obed. Como le digo, lo que usted tiene que tener la claridad es que se forma un grupo coaligado, supongamos que en esta oportunidad se formó para pedir que nos provean de mascarilla y jabón ante las amenazas de la famosa epidemia del mono. Vamos a tomar los ejemplos reales. Si el patrono accede, da los insumos, da alcohol en gel, da mascarillas, se acabó el conflicto. A los 15 días, si hay que plantear alguna otra negociación, ya se puede formar un grupo coaligado distinto. O sea, tengamos de claridad que cuando culmina el conflicto, mi estimado Luis Obed, ese grupo coaligado se da por terminado. No existe más y más adelante pueden las mismas personas que intervinieron en un conflicto intervenir en otro y así sucesivamente. No sé si ahí a eso iba su pregunta, estimado Luis Obed. Sí, exacto. Ejemplo, si yo podría ser parte de uno y después conformar otro con otra petición. O sea, es como que ilimitado, si se podría decir. Exacto, porque se resuelve una controversia, finaliza ese conflicto, se desintegra el grupo coaligado y a los 8 días, a los 15 días, al mes, al año, puede haber otro conflicto y puede ser que algunas de las personas que formaron el grupo coaligado ahora ya no quieran participar y otras vuelvan a coincidir. Ahí ya no hay ningún inconveniente. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Ha quedado claro este tema? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Bueno, jóvenes, entonces, básicamente hasta aquí termina nuestro contenido con respecto al primer parcial. Licenciado, Hasta lo que vimos. Adelante, Ari. perdone, yo tenía una consulta si el lunes vamos a tener clases presencial con usted.
Fíjese que no, mi estimada Ari, pues se recuerdan que yo les dije que en mi planificación estaba que pudiéramos tener clase, pero ya vi que el sexto semestre, perdón, inicia clases el día lunes. Es decir, no creo que vayamos a tener clase, mi estimada Ari, porque se utilizan todos los salones para examinar. Ok, gracias, licenciado. Adelante, Araceli. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Disculpe, solamente quiero quedar clara. Los sujetos procesales en sentido procesal son todos los que usted nos anotó acá en el chat. Pero en sentido material solamente son las coaliciones, los sindicatos y los patronos, ¿verdad? Que son los que necesitan una resolución en el conflicto. ¿Es así? Exacto. En sentido material, no procesal, solo esos tres. Exactamente. Los que requieren de una solución dentro del conflicto. Los sujetos procesales en general son todos aquellos que intervienen, pero el juez de primera instancia, el Tribunal de Conciliación, el Tribunal de Arbitraje y las salas son los que van de alguna manera a intervenir para dar recomendaciones o para emitir sentencia, no son los interesados dentro del proceso. Lo entendió muy bien, estimada Araceli. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda que tengamos, jóvenes, de algún tema anterior? Si no, nos vemos hasta el día lunes 2 de septiembre del examen, si no mal recuerdo. Adelante, estimada Vicenta. Buenas noches, licenciado. Fíjese que tengo una duda con respecto a lo que usted acaba de mencionar. No me quedó muy claro. ¿Podría volver a repetir esta parte que le explicó a la compañera? Pero si me planteara puntual la pregunta, estimada Vicenta, porque no... Ya en sentido procesal, cuando usted mencionaba todas las que usted nos acaba de enviar por mensaje. Es que mire, pues, jóvenes, los sujetos procesales, sí, los sujetos procesales los vamos a abordar de dos maneras, ¿sí? Los sujetos procesales eminentemente en sentido procesal son todos los que están aquí en el chat. Coaliciones, sindicatos, patronos, jueces de trabajo, tribunal de conciliación y salas de la Corte de Apelaciones. Sí, es decir, todos los que intervienen dentro del proceso. Ahora, los sujetos procesales, cuando los limitamos al sentido material, no procesal, son todos aquellos que están involucrados dentro del conflicto. O sea, no solo que participan, sino que están involucrados. Son parte de la controversia y son los que requieren una resolución de esa controversia. Entonces ahí caemos a que ya solo tomamos en cuenta a las coaliciones, a los sindicatos y a los patronos. No sé si ahí quedó más claro, Vicenta. Sí, licenciado, ahora sí, muchas gracias. Excelente, jóvenes. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Licenciado, perdone. Sí, estimada Telma. Para el examen, ¿sí podemos llevar el código? Sí, jóvenes, como siempre a código abierto, solo se recuerdan que en esta unidad, como es el inicio, sí vimos bastante doctrina en cuanto a principios que inspiran al derecho de trabajo en general y principios que inspiran al derecho procesal del trabajo. Por lo demás, obviamente todo ya fue parte del código, como siempre se los he dicho, se trata del manejo de código. Entonces, ese día sí vamos a tener muchísimo cuidado, jóvenes, que en el código esté anotado lo estrictamente necesario. Si dentro del código hay definiciones, papelitos de más, hojas dobladas, es objeto de anular el examen. Entonces, evitémonos esos inconvenientes, ¿sí? Para no tener mayores problemas a futuro. Todo lo que es parte doctrinaria va a requerir estudio y evidentemente la parte pues práctica, manejo de código, jóvenes. Gracias. ¿Alguna licenciado. otra duda o consulta, jóvenes? Y si no, nos vemos el lunes 2 de septiembre para el examen. Gracias, Lico. Bueno, entonces lo dejamos por ahí, jóvenes, que tengan una feliz noche, éxitos en el examen, en sus exámenes, y nos vemos el lunes 2 de septiembre. Sí.